sobre las profecías fallidas de la COVID. Y esto salió a raíz de lo siguiente. Una amiga mía me permitió ver esto. Alvise Pérez, que es uno de los nazis más destacados de España, actualmente eurodiputado por un pseudopartido hecho por un grupito de nazis españoles, al ver que el país ha dicho hoy, última hora, la Organización Mundial de la Salud vuelve a decretar la emergencia sanitaria internacional por la viruela del mono, que mata gente. ¿Ves? Pero ya que mate gente, a esta gente le da igual. Y lo que dice este mamarracho, que ha sido condenado varias veces por mentir, dice, como volváis a obligarnos a inyectarnos experimentos, la idea de que la vacuna era un experimento, que no lo era. Taparnos la boca a la fuerza, no te tapaban la boca, era simplemente una mascarilla, podía seguir hablando. O inventaros pasaportes Gulag, pasaportes COVID que tuvimos, ni os imagináis de qué somos capaces. O sea, es una amenaza. El nazismo nunca empieza con la violencia, pero siempre amenaza con ella hasta que entra en ella. Ahora sí estamos organizados, amenaza, y antes vamos decenas de miles a prisión, que son decenas de miles, eso me encanta, porque siempre sobreestiman sus fuerzas, que volver a ser sometidos por psicópatas totalitarios como vosotros, dice este personaje del nazismo español. Y yo lo que me hizo pensar esto, bueno, estos están absolutamente enloquecidos, pero es en cierto modo, una posición más de boca para afuera que de boca para adentro. No se atreven a hacer lo que amenazan, a menos que tengan la certeza de que pueden ejercer la violencia sin que les traiga a ellos consecuencias. Este mamarracho, por cierto, dijo que iba a donar su sueldo de eurodiputado. Hizo un sorteo. Tú le dabas todos tus datos personales y te metía en un sorteo que iba a ser él. Era una forma de cosechar datos personales, que por supuesto va en contra de la Ley de Protección de Datos Europea. Y luego, ya una vez que tuvo los datos personales de varios miles de tontos, dijo que no, que hasta el final se quedaba con el dinero. Vio los 8,000 euros y dijo, mejor no los reparto. Pero me estuve acordando de todo lo que iba a pasar. ¿No se acuerdan ustedes? Una serie de expertos de altísimo nivel en cuanto a la virología, la infectología, la epidemiología, la genética, la farmacología, la biología molecular y otras disciplinas de alto nivel, como Enrique Bunbury y Miguel Bosé, nos advirtieron de un montón de cosas horrorosas que mucha gente creyó porque cree que si sabes cantar tienes alguna idea de lo que pasa en el mundo. Y lo de si sabes cantar, además en el caso de Enrique Bunbury, yo me lo tomaría con un poco de cuidado. Es un señor que siempre canta pujando y que cree que es la reencarnación de Jim Morrison. No creo que tenga un valor artístico. Bueno, Miguel Bosé tampoco, pero por lo menos Miguel Bosé era más afinadito y no fingía ser otro. Pero como quiera que sea, estos dos genios de la música, pues nos avisaron de todas las cosas horrorosas que nos iban a pasar. Luego, para que usted tenga en cuenta esto cuando le quiera creer a Miguel Bosé, ¿no? Y mire, hay una cosa que el doctor Daniel Freeman del Departamento de Psiquiatría, de un departamento de psiquiatría especializado en desconfianza, dijo: cuando hay una amenaza es más probable que las personas acepten determinadas teorías, por improbables que sean, que se ajusten a sus ideas preconcebidas. No suele adoptarse el proceso de sopesar cuidadosamente la evidencia a favor y en contra de diferentes explicaciones. Es decir, la gente se come lo que le suena como algo que ya tenía preconcebido, que ya creía de alguna manera, y entonces lo apoya enormemente. Y eso pasó con las teorías de la conspiración que surgieron a partir de la epidemia de la COVID. Bosé, por ejemplo, Miguel Bosé, gran experto, decíamos epidemiólogo, premio Nobel de Medicina y Fisiología, además de premio Nobel de Literatura, de Química y de todos, dijo que la culpa de todo la tenía Bill Gates. ¿Por qué? Porque Bill Gates es malo. Y aseguró que era eugenésico. Y aseguró que Bill Gates había hablado reiteradamente
sobre su proyecto de vacunas que portasen microchips o nanobots para obtener todo tipo de información de la población mundial con el solo fin de controlarla. Por supuesto, Bill Gates jamás dijo eso. Jamás. Pero aquí entramos en el tipo de uso de la mentira que hacen personajes como Bosé, o como Trump, o como López Obrador. Si tú afirmas contundentemente algo, la mayoría de la gente que te oye te lo va a creer, aunque no sea cierto. Y muy pocos van a decir, no, eso no es cierto. Y otros van a ir a su casa y decir, no, no era cierto. Pero la vasta mayoría te van a creer. Entonces, por supuesto que en el pasado no habló reiteradamente ni una sola vez. Habló Bill Gates de incluir nanochips y nanobots, es que no existen todavía, y microchips para controlar a la humanidad. No lo dijo, pero como lo dijo vos, hay gente que se lo cree. Es como Trump diciendo, es que Kamala Harris quería abrir la frontera sur de Estados Unidos. Oye, los tontos le aplauden, ¿no? Muchos creen que realmente Kamala Harris dijo eso, porque se los está diciendo Trump. ¿Y por qué va a mentir Trump? Bueno, porque es un mentiroso patológico. Kamala Harris jamás ha dicho que quiere abrir la frontera, es una locura. Bueno, pero de todos modos el experto, porque también es experto en física, el señor Bosé, una vez que activen la red 5G clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades. En tu caso, Miguel, ojalá y al activarse la red 5G hubiera pasado eso, pero mira, no, todos tenemos red 5G ahora, por lo menos aquí en España, nuestros proveedores de telefonía celular o telefonía móvil nos han dotado de la tecnología 5G que nos permite tener una transferencia de datos más rápida y fiable desde nuestros teléfonos hacia Internet y no pasó nada. Y es que ese es el problema, que no pasó nada. La gran explicación de todas las conspiranoias pasan por este lugar. Se trata de despoblar al planeta. Los señores estos con mucho dinero, con mucho poder, con mucha maldad, están preocupados porque somos demasiados. Y entonces quieren despoblar el planeta. Tú sabes, es como cuando tienes una tienda y tienes clientes. Cuando tienes muchos clientes, pues la solución a tener muchos clientes que te sigan enriqueciendo pues es matarlos. Así ya no te molestan mucho, ¿no? Nadie hace eso. Bueno. Entonces, vamos a ver qué tanto éxito tuvieron esta predicción de la despoblación, que es con la que salen constantemente los conspiranoicos. En 2019, no 2109, como dice aquí, que yo metí la pata a la hora de meterlo, éramos 7.764 millones de seres humanos. Voy a tratar de corregir el 2019 porque me está molestando, si ustedes me perdonan, pero ahí está. 2019 éramos 7.764 millones de seres humanos. Hoy, y también se lo voy a corregir, somos 8.118 millones de seres humanos. No sé si notan una pequeña diferencia del enorme éxito de la despoblación de Bill Gates. Porque ese éxito se ha traducido en que hay 354 millones de personas más hoy que inmediatamente antes de que empezara la pandemia. Es decir, que toda esta gente súper inteligente que utiliza su super tecnología y sus super miles de millones para despoblar el planeta, fracasa con un éxito extraordinario. 354 millones de personas, 354 millones nuevos en 5 añitos. Lo que ha disminuido es el ritmo de crecimiento, pero es que vamos a estabilizarnos, según los expertos, en unos 11.000 o 12.000 millones de personas hacia la segunda mitad del siglo XXI. No vamos a crecer indefinidamente, la gente no se va a empezar a caer por los riscos como lemmings, porque ya somos demasiados y se empujan. Además, los lemmings no hacen eso, usted debería saberlo. No va a pasar. El ritmo de crecimiento está disminuyendo y mientras menor pobreza hay, menor ritmo de crecimiento tenemos. Esto
es la realidad de la despoblación. ¿Qué le parece a usted? ¿Tenían o no razón aquellos que hoy nos están diciendo que, uy, ahora con la viruela del mono vamos a ir decenas de miles a la cárcel? Tú estás a 2 metros de ir a la cárcel, pero por otros motivos, al vice Pérez. Los chips. Las vacunas tenían chips que te controlaban. ¿Cómo? Nadie lo sabe. Porque nadie sabe cómo un chip que puedas tener intramuscular o en el torrente sanguíneo, aunque las vacunas eran intramusculares, yo me puse 5 y me las seguiré poniendo junto con las de la gripe. Te iban a meter unos chips que te iban a controlar. ¿Cómo hacen los chips para controlar el comportamiento humano? Nadie te lo explica porque no hay una explicación, porque es tecnológicamente imposible. No hay un mecanismo viable en este momento, al menos, para que tú pones un chip aquí y ya te gustaban las morenas y ahora te gustan los rubios. No, no pasa eso. ¿Alguien encontró un chip? No. Algunos ponían unas fotos de algo que decían, oye, es que nosotros nos robamos una vacuna y encontramos adentro esto, pues lo vimos con un microscopio electrónico que tenemos en la cocina que usamos para hacer croquetas, y apareció esto que es un microchip con el que te van a controlar. Falsedades, pamplinas, patrañas, mentiras, para hacerse importantes, para hacerse famosos, para sacarle dinero, admiración y sexo a la gente, que es lo que siempre buscan los charlatanes. Nadie encontró los chips, porque los chips iban a ser accionados por la tecnología 5G. La tecnología 5G iba a controlar nuestras acciones. Si usted siente que está comportándose exactamente igual que en 2019, simplemente se ha informado más de la realidad humana gracias a la pandemia, o por la pandemia, pues sabrá usted que no lo están controlando mentalmente. También decían que iba a suprimir el sistema inmune, y pues no ha suprimido el sistema inmune, porque las infecciones siguen su camino, como siempre lo han seguido, con la ventaja de que tenemos cada vez mejores antibióticos y que tenemos que generar mejores antibióticos porque los antibióticos del pasado pues están generando resistencia entre la población de bacterias a la que están destinados, porque la evolución existe. Si no existiera, pues no pasaría esto, ¿verdad? ¿Qué más nos decían? Nos decían que los judíos crearon el virus para colapsar la economía. Y si algo nos enseñó la pandemia y la COVID-19, es que resulta que nuestra sociedad es mucho más resistente de lo que incluso yo creía, de lo que todos creíamos, ¿no? Es decir, pensábamos que pasar de como estamos hoy a Mad Max era cosa de, pues puede pasar en 20 minutos, colapsa la economía, colapsa las fábricas, colapsa la sociedad y regresamos a vivir como creíamos que se vivía en las cavernas, que probablemente no se vivía tan bruto como en Mad Max. En Mad Max, ¡qué buena! Apúntenlo, vamos a hacer la película de Mad Max. Me gustó. No, en el caso de Mad Max. No se vivía probablemente tan brutalmente como dicen que se vivía en Mad Max. Pero, no, nuestra economía resistió. Obviamente hubo problemas económicos y hubo una recesión y una inflación que afectó las economías de todos los países, pero sobrevivimos a ello de una manera bastante elegante después de meternos varios meses encerrados en nuestras casas. Y encerrados en nuestras casas no porque lo ordenara el gobierno, sino porque queríamos sobrevivir. Luego están y esto es muy importante, están los que dicen, yo no me vacuné y nunca me morí. Y hay una gran cantidad de gente que es naturalmente inmune o que puede ser poco afectada por un virus como el de la COVID. El problema es que no sabemos quiénes son. ¿Hay una resistencia natural? Sí. ¿De cuántas personas? No sabemos, de muchas. Pon que de la mitad de la población, pero si tienes a 2 personas, no sabes cuál de las 2 tiene inmunidad natural, ¿las vacunas a las 2 o te lo juegas la vida de uno de ellos en el lanzamiento de una moneda? El que alguien no haya padecido COVID o haya padecido COVID muy suave, yo lo he tenido 2 veces, vacunado evidentemente con menor gravedad que sin la vacuna, estadísticamente. Pero si alguien te dice, yo no he tenido COVID, o yo pues, la pasé lo más tranquilo del mundo, y ya ves cómo no necesitaba la vacuna, pues tú no. Pero hay otras personas que contrajeron COVID y murieron o tienen COVID prolongado, que es horroroso y que hay 400 millones de personas afectadas por él.
y que tampoco se vacunaron y ellos lo pagaron con la vida o con una enfermedad que cargan a lo largo del resto de su vida. Tu caso no es el único que se debe tener en consideración para resolver si debe o no ser vacunada la población. Por cierto, esto va como detalle adicional. ¿Qué más? David Icke, uno de los más desperpénticos conspiranoicos del mundo, que es un señor que es el que cree en los reptilianos. Él vio la serie V, esta de la televisión, y decidió que era cierto, que había unos reptilianos que se hacían con el gobierno para comernos. Está muy chiflado, fue futbolista y luego fue comentarista deportivo y luego perdió totalmente la chaveta, entonces anda diciendo que lo persiguen para matarlo. Siempre anda solo por los aeropuertos y dando sus conferencias y vendiendo sus libros, y nunca nadie ni siquiera le ha metido zancadilla, ¿no? Pero su negocio es decir que lo quieren matar. Entonces él dijo que el COVID era producto de una raza de depredadores, reptiles, pedófilos, satanistas, que toman forma humana y ocupan posiciones de poder global para convertir a la humanidad en una raza esclava. Y dijo que Bill Gates ha comprado todo el sistema médico global y la vacuna contra el coronavirus será un chip de nanotecnología que transformará a todos los humanos biológicos sintéticos sin capacidad para procrear, salvo por 354 millones de seres humanos, muchos más de 354, porque esto hay que llevarlo bien, 7.764 millones, de esos 7.764 millones, para el 2024 se murió un porrón de gente. O sea que esos 8.118 no son 354 millones de nacimientos, sino son 354 millones de nacimientos más los nacimientos necesarios para reponer a los que no. Aquí, de los 7.764 millones, los que ya se murieron. O sea que procreamos. El miedo a la no procreación, así como el miedo a la despoblación, pues parecen estar ligeramente exagerados. Cuando usted escuche este tipo de profecías, y vendrán con el virus de la viruela del mono si no se le para a tiempo, porque es un peligro para la salud, y no sabemos si usted eso no es resistente naturalmente a ese virus. Cuando oiga esto de genios como Bosé o Bunbury, acuérdese de esto. Acuérdese de las gloriosas profecías de la COVID allá por el 2020, porque tienen exactamente las mismas bases que tienen los que hoy le van a querer vender otra conspiranoia.